mundo desde el aire. Nuestro viaje comienza en el castillo de Peñafiel, construido en el siglo X, en la época de la Reconquista. Volando hacia el este, visitaremos Zaragoza y su imponente catedral del siglo XVIII, con sus 4 magníficas torres. Al norte se encuentra el castillo de Loarre, una de las fortalezas románicas más impresionantes de Europa y, según parece, uno de los castillos fortificados más antiguos de España. El monasterio de Poblet es una de las abadías cistercienses más grandes y completas del mundo y el lugar donde están enterrados 8 reyes de Aragón. En Tarragona seremos testigos de la construcción de una torre humana o castel, una tradición con siglos de historia. Nuestro destino final será Barcelona, la ciudad más cosmopolita de España, donde disfrutaremos de la exuberante arquitectura de Antoni Gaudí, que data de principios de 1900. Situado sobre una colina, en la región de Castilla y León, se encuentra el impresionante castillo de Peñafiel. La fortaleza se alza sobre una peña de laderas abruptas y domina los alrededores. La larga cresta de la colina sobre la que está construida determinó el diseño del castillo. Es un recinto amurallado muy estrecho, de casi 180 metros de largo, con una gran torre de 30 metros de altura casi en el centro. Su forma ha hecho que se le conozca con el nombre de Gran Buque, por su forma de barco. Esta fortificación lleva aquí desde el siglo X, ya que este era un punto estratégico en la defensa del río Duero, en pugna entre las fuerzas cristianas y musulmanas en la época de la Reconquista. Según la leyenda, cuando el conde Sancho García conquistó por fin esta fortaleza, plantó su lanza en la cima de la colina y exclamó: «Esta será la peña más fiel de Castilla», de donde viene el nombre actual del castillo. Las murallas son muy gruesas y están reforzadas por un conjunto de torres circulares y rectangulares. La puerta principal aparece oblicua respecto a la muralla oriental y la resguardan 2 torres cilíndricas. La torre del homenaje, que domina el conjunto del castillo, abarca el recinto de lado a lado. El castillo de Peñafiel fue declarado Monumento Nacional en 1917. En esta región encontramos un paisaje con ondulaciones, pero bastante plano, por donde los ríos han fluido durante miles de años, excavando gargantas espectaculares. Este es el Parque Natural de las Hoces del río Riaza, formado por una serie de sinuosas gargantas de piedra caliza. Este elegante puente ferroviario cruza el parque, uniendo el norte de España con Madrid, más al sur. Este espectacular paisaje alberga una gran concentración de aves rapaces, entre las que están unas 200 parejas de buitres leonados. Son muy sociables en comparación con otras especies de buitres y crían en colonias en estos empinados acantilados. Tras una época de declive en el siglo XX debido al envenenamiento, la caza y la escasez de alimento, la población de esta especie de rapaz europea se ha recuperado en los últimos años, sobre todo en España. El buitre leonado es un ave carroñera y se alimenta de las partes blandas de los cadáveres. Su largo cuello le permite hurgar en los restos cómodamente. En el siglo VIII, casi toda la península ibérica fue conquistada por ejércitos musulmanes provenientes del norte de África. En la cima de esta colina se halla el castillo de Gormaz, uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar de España y uno de los castillos más grandes de Europa. El castillo mide más de 390 metros de largo y solo entre 10 y 40 metros de ancho. De las 31 torres originales, solo quedan 28.
Esta fortaleza musulmana, de estilo califal, se comenzó a edificar en el siglo VIII sobre una antigua fortaleza romana. Luego sería reconstruida y ampliada en el siglo X. En ella se utilizaron técnicas de construcción orientales, que eran en aquel momento más avanzadas que las de los cristianos. Incluso tenía una cisterna subterránea que suministraba agua dulce. El castillo fue edificado para defender la zona de los crecientes ataques cristianos en la época de la Reconquista. El castillo de Gormaz cayó finalmente en manos de los castellanos en el año 975. En esta región hay conjuntos de pequeñas bodegas donde los vecinos que poseen un pequeño viñedo pueden almacenar su vino. La puerta lleva a una o más cámaras donde su baja temperatura se mantiene constante todo el año, generando así las condiciones perfectas para almacenar el vino. Muchas de estas bodegas datan del siglo XV y son parte de esta forma de vida tradicional. Pero como los habitantes de la zona han emigrado a la ciudad, muchas bodegas han caído en desuso y se están deteriorando. Con ayuda de las nuevas tecnologías, se están localizando digitalmente un gran número de bodegas para documentarlas y legarlas a las generaciones futuras como parte importante del patrimonio cultural. Nos acercamos a la ciudad de Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón. La atraviesa el río Ebro, así como dos de sus afluentes. Es la quinta ciudad más grande de España, con cerca de 700.000 habitantes. El emperador Augusto fundó aquí una ciudad para sus soldados veteranos y la llamó Caesarea Augusta. En el siglo V fue ocupada por los godos, después por los musulmanes en el siglo XI y fue reconquistada por las fuerzas cristianas en 1118. Como resultado, la ciudad está llena de edificios históricos. Pero un edificio destaca sobre los demás. Sus torres se pueden ver desde varios kilómetros a la redonda. La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. El nombre viene de una leyenda que sitúa aquí a Santiago Apóstol, descansando junto al río, en su misión de convertir España al cristianismo alrededor del año 40. La tradición dice que la Virgen se le acercó para alentarlo. Le pidió que le consagrara una iglesia y dejó un pilar de jaspe para marcar el lugar donde había aparecido. La actual catedral comenzó a construirse en 1725 y reemplazó a otras anteriores. Se tardó más de 100 años en acabar la estructura principal con sus 11 cúpulas. Las últimas 3 torres barrocas se terminaron en 1907, 1959 y 1961 respectivamente. Volando hacia el norte, pasamos el río Gállego, que nace en los Pirineos, al norte, y recorre unos 200 kilómetros hacia el sur. Aquí, en un meandro del río, hay una espectacular cascada artificial. Se ha creado por el desbordamiento de una pequeña central hidroeléctrica. Este tipo de energía renovable representa poco más del 10% de la producción energética del país. En las estribaciones meridionales de los Pirineos se encuentra el Castillo de Loarre, una de las fortalezas románicas más importantes de Europa, y se dice que la más antigua de su estilo en España. La ubicación estratégica del castillo en un afloramiento rocoso afectó a su diseño. Como no era posible levantar una estructura unificada, el de Loarre, como muchos otros castillos, es una colección de edificios delimitados por una muralla. El castillo que vemos hoy fue construido en el siglo XI.
probablemente sobre muros romanos, ya que se han encontrado monedas de esa época en varias excavaciones. El edificio principal data del siglo XI y consta de 2 torres y un monasterio románico. La muralla que rodea el castillo, con sus 10 torres semicirculares y una cuadrada, se construyó en el siglo XIII. En este recinto hubo un asentamiento del que solo queda una torre de vigilancia. Este castillo no fue nunca asediado, porque se construyó durante la expansión del Reino de Aragón. Cuando se terminó de edificar, su papel defensivo en la Reconquista ya no era necesario. La conservación casi al completo de Loarre lo convierte en un maravilloso castillo que explorar, ya que los visitantes pueden subir a las torres, caminar sobre sus puentes arqueados y bajar a las mazmorras. Es un lugar que transporta al visitante a la época de los caballeros y los torneos medievales. Salimos de Aragón y nos dirigimos al este, hacia Cataluña. En las estribaciones de las montañas de Prades se encuentra el impresionante Real Monasterio de Santa María de Poblet. Esta austera abadía es una de las abadías cistercienses más grandes y completas del mundo. Fue construida entre los siglos XII y XV, alrededor de una iglesia que data del siglo XIII. El monasterio también alberga un palacio real fortificado, y en la iglesia se hallan las tumbas de 8 reyes de Aragón, que reinaron entre los siglos XII y XV. Esta conexión con la realeza atrajo una gran riqueza al monasterio, pero también la corrupción. Por ese motivo, los campesinos le prendieron fuego y sufrió daños durante las expoliaciones de 1835. 100 años después, dio comienzo una cuidadosa restauración del monasterio, y en 1940 regresaron los monjes cistercienses. En 1991 se reconoció el valor del monasterio de Poblet, cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. A unos 40 kilómetros al este se encuentra el mar Mediterráneo y la ciudad de Tarragona. Hoy es un importante destino turístico, con bellas playas y gran cantidad de eventos culturales. Esta ciudad también tiene una larga historia, ya que fue fundada siglos antes de la llegada de los romanos en el año 50 a.C. Los romanos vivieron aquí más de 300 años, edificando gran cantidad de monumentos que pueden visitarse hoy, como el anfiteatro. El anfiteatro tiene forma ovalada, es del siglo II y tiene vistas al mar. Sus cimientos se tallaron directamente en el lecho de roca. El anfiteatro tiene unos 100 metros de largo por 90 de ancho, y en su día acogía hasta a 14.000 espectadores. Aquí se celebraban luchas entre gladiadores y contra bestias salvajes, y también tenían lugar las ejecuciones públicas. Debajo de la arena hay una red de túneles donde estaban las salas de los gladiadores y las jaulas de los animales. Hoy, el anfiteatro es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Otro patrimonio de la humanidad es el Castell, una torre humana que la UNESCO declaró una obra maestra del patrimonio inmaterial de la humanidad. En esta extraordinaria celebración, un grupo de personas intenta construir una torre humana. Su existencia se documentó por primera vez a principios del siglo XVIII, cerca de Tarragona. El castell se construye en 2 fases. Primero se forma la base de la torre, para que los castellers puedan llegar fácilmente a su posición. Luego, cuando se da la señal, las bandas comienzan a tocar y se hace el silencio entre los espectadores.
Hasta 1980 solo participaban hombres, pero con la inclusión de mujeres de peso más ligero se pueden construir castells de 9 o 10 pisos. Los pisos superiores se construyen lo más rápido posible para ejercer la presión mínima sobre los miembros de la base, que soportan la mayor parte del peso del castell. El castell está completo cuando cada casteller está en su puesto, y el último que sube, el ensaneta, tiene que llegar a la cima y levantar una mano abierta. El desmontaje del castell comienza de inmediato con la multitud vitoreando. Esta última parte es a menudo la más peligrosa. Para llegar a nuestro próximo destino, tenemos que cruzar el macizo de Montserrat. En catalán, Montserrat significa monte serrado, ya que sus picos se asemejan al borde dentado de un serrucho. Y enclavado detrás de uno de estos dientes, en la ladera de la montaña, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la abadía de Santa María de Montserrat. Se puede llegar por una sinuosa carretera que sube por la ladera de la montaña o por teleférico. Muchos visitantes llegan en los innumerables vehículos que suben por la espectacular ruta de la abadía. Las vistas desde la carretera son impresionantes. En el siglo XI se fundó aquí un monasterio benedictino, pero tuvo que ser reconstruido por completo en los siglos XIX y XX, tras su destrucción durante la invasión francesa en 1811. Hoy el monasterio se ha modernizado y sus 80 monjes dan la bienvenida al incontable número de peregrinos que vienen a conocer este espectacular grupo de edificios religiosos 1000 años después de su fundación. La imagen más venerada del monasterio es la Moreneta, una figura de la Virgen María. Se dice que fue tallada en Jerusalén en los primeros años del cristianismo. Ha sido venerada durante siglos y en 1493 Cristóbal Colón le puso a una isla caribeña Montserrat en honor a esta Virgen. Ya en la costa nos dirigimos a nuestro destino final, la ciudad más cosmopolita de España, Barcelona. Esta ciudad siempre ha estado orgullosa de ser moderna, de seguir las últimas tendencias internacionales e incluso de estar a la vanguardia. Los miles de visitantes que vienen cada año lo aprecian en su arquitectura, con un toque exuberante, y que refleja el concepto de la vida que tiene esta ciudad emocionante y activa. A principios del siglo XX, Barcelona se hizo famosa en todo el mundo gracias a ciertas obras maestras. Una mezcla de las creaciones arquitectónicas ingeniosas e inusuales de Antoni Gaudí y de sus contemporáneos. Una de las calles más famosas es las Ramblas, que recorren el corazón de la ciudad en sus 2 kilómetros. Aquí está quizá la esencia de Barcelona, donde personas de todas las edades y estilos pasean, comen y beben en los numerosos cafés, compran fruta y verdura en el mercado, admiran los artistas callejeros, se hacen retratos y compran en las tiendas que bordean el paseo. El poeta Federico García Lorca dijo una vez que las Ramblas eran la única calle del mundo que desearía que nunca terminara. Termina en el puerto, en un impresionante monumento a Colón, que mide 60 metros de altura. Este es quizá el edificio más famoso de Barcelona, la Basílica de la Sagrada Familia, o la Sagrada Familia. Esta visionaria e inacabada iglesia es obra de Antoni Gaudí, que asumió el cargo cuando el anterior arquitecto renunció en 1883. Gaudí combinó el estilo gótico con su estilo Art Nouveau y dedicó el resto de su vida al proyecto. Cuando
Cuando murió, en 1926, habían acabado menos de una cuarta parte del proyecto. Un importante crítico de arte la describió como la interpretación más singular de la arquitectura gótica desde la Edad Media. El proyecto lleva más de 135 años en marcha y está previsto que esta estructura surrealista se dé por terminada en 2026. Incluso sin acabar, ya atrae a más de 3 millones de visitantes al año. Y esto es importante, ya que su edificación depende únicamente de estos ingresos y de donaciones privadas. Desde que comenzó su construcción en 1882, los avances en tecnología informática han permitido un progreso más rápido, y en 2010 ya se había completado la mitad del proyecto. Pero quedan los desafíos más importantes, como la construcción de otras 10 agujas que simbolizan figuras bíblicas importantes del Nuevo Testamento. Como otros edificios de Gaudí en Barcelona, la Sagrada Familia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El último encargo privado de Gaudí fue el bloque de apartamentos Casa Milà, que esbozó por primera vez en su taller de la Sagrada Familia. La familia Milà tenía la intención de vivir en el piso principal y alquilar los demás apartamentos. La Casa Milà consta de 2 edificios que se estructuran en torno a 2 patios que dan luz a los 9 pisos. Entre lo más llamativo del edificio está el tejado, coronado con tragaluces, salidas de escaleras, ventiladores y chimeneas. Todo construido con ladrillo cubierto de cal, mármol roto o vidrio. Estos elementos están diseñados como esculturas. En 1987 se inició la restauración de la Casa Milà para recuperar la visión original de Gaudí y también para permitir que los visitantes pudieran maravillarse con su atrevido estilo modernista. También puede admirarse el talento de Gaudí en el Parque Güell, situado en una pequeña colina con vistas a Barcelona. Aquí plasmó plenamente su estilo modernista y su extraordinaria imaginación. Unas columnas dóricas sostienen la terraza principal, el punto focal del parque. Está rodeada por un banco continuo ondulado, cuya parte posterior forma una balaustrada. El asiento es inusualmente cómodo para ser un banco de piedra, ya que Gaudí hizo que uno de sus albañiles se quitara los pantalones y se sentara en el yeso fresco. Así registró y reprodujo la curva anatómica, adelantándose medio siglo a la ciencia de la ergonomía. La ciudad sigue estando a la vanguardia del diseño arquitectónico. Un ejemplo es la Torre Akbar, de 38 pisos, inaugurada en 2005. Esta torre se ha convertido en uno de los emblemas de la ciudad y un símbolo de la cara más moderna de Barcelona. Nuestra ubicación final es la montaña del Tibidabo. En la cumbre hay una iglesia y un parque de atracciones que se inauguró en 1905 y es uno de los más antiguos del mundo en funcionamiento. Una de las atracciones más famosas es el avión del Tibidabo de 1926. De hecho, la mayoría de las atracciones siguen siendo las originales. La iglesia del Sagrado Corazón se comenzó a construir al mismo tiempo, aunque no se terminó hasta 1961. Su base parece una fortaleza y está coronada por una enorme estatua de bronce de Cristo que mira hacia la ciudad de Barcelona. En 1665, Don Quijote, el personaje de Miguel de Cervantes, describe la ciudad como archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Un lugar ideal para terminar nuestro viaje.